Esta conferencia está dirigida más concretamente a los que comienzan a interesarse por la filosofía oculta y trata principalmente de explicar que el ser humano está evolucionando en el mundo físico, que a su vez está compenetrado por otros mundos de materia más sutil y que ocupan un mismo espacio, como ocurre con nuestros cuerpos. La he titulado con una pregunta: ¿dónde se desarrolla la humanidad? Que es lo mismo que decir, al fin y al cabo, que dónde estamos evolucionando. Decimos que el mundo físico existe porque lo vemos, es decir, porque nuestros ojos responden a las vibraciones y ondas de luz emitidas por determinados objetos o cuerpos, lo que nuestra conciencia transforma en forma, color y, a través de la mente, en ideas. Esto quiere decir que cuando nuestros ojos no son capaces de percibir esas ondas de luz, es como si esta parte física no existiera. No existe para nuestros sentidos y, por lo tanto, no existe para nosotros como personalidad. Pero esto también es motivo suficiente como para pensar que puede haber otra materia cuya vibración de luz sea más elevada de la que perciben nuestros ojos y, por tanto, sería como otro mundo formado de esa materia que está unido, estaría compenetrando a nuestro mundo físico. Si no fuera por los sentidos del cuerpo físico, no podríamos decir que existe el frío, el calor, ni los sonidos, puesto que estos no son sólidos. Es más, si se despertara un nuevo sentido en el cuerpo o los ojos fueran capaces de captar vibraciones más elevadas, seríamos capaces de ver la electricidad, las ondas de radio y de la televisión que hay en la atmósfera, etc. En realidad, la naturaleza y la humanidad es lo que sus sentidos le permiten ver y sentir. Pero lo mismo que en su momento tuvo que admitir que hay una clase de materia que más bien no es tal sino energía, como por ejemplo se ha demostrado con la descomposición del átomo y sus subpartículas, en un futuro tendrá que admitir que puede haber otros mundos de materia cuyas vibraciones no somos capaces de percibir y que pueden estar interrelacionados y compenetrados con nuestra materia física. Como sabemos, la luz origina una determinada vibración en el éter de la atmósfera y produce un determinado color según sea su amplitud y frecuencia. Si pasamos la luz blanca por un prisma de cristal, se divide en diferentes grados de vibraciones que nuestra retina refleja en la conciencia como 7 colores. Con estos 7 colores y sus combinaciones se pinta el mundo en el que vemos. ¿Podemos afirmar con toda seguridad que no existen más colores? Por supuesto que no. Lo que vemos en nuestra conciencia tiene su origen en una determinada vibración de luz blanca. Decir sí es como decir que todo el universo tiene su origen en esa vibración de luz blanca y, como sabemos, aunque algunos no lo admitan, hay vibraciones más elevadas que las que perciben nuestros propios ojos. Por ejemplo, el sonido, el calor, los rayos X, el electromagnetismo, etc. Decimos que la luz existe porque nuestros ojos perciben las ondas de luz cuyas vibraciones están en sintonía con nuestros sentidos de la vista y por eso tenemos conciencia de ella. Sin embargo, no la tenemos de los rayos X ni de las ondas eléctricas, entre otros, lo que significa que antes de que fueran descubiertas, seguro que también se negaba su existencia. Esto nos lleva a afirmar que si fuéramos capaces de ver la luz que emiten los protones y los electrones de los átomos mientras giran en sus órbitas,
casi no necesitaríamos la luz eléctrica. ¿Y si viéramos las vibraciones causadas por los éteres? Entonces podríamos hablar de otro mundo de luz no material y de la clarividencia como un sexto sentido. Pero como no es así, no somos conscientes y decimos que no pueden existir otros mundos. Un clarividente puede ver a través de la materia y según su grado será capaz de ver la parte etérica, o sea, la contraparte de la materia física e incluso alguno de los mundos que la filosofía oculta menciona. Desde dicha región etérica física hasta el mundo del pensamiento, el mundo de la mente, de donde nuestra mente se forma con esa materia de ese mundo, pasando por el mundo de deseos o emocional, todo es materia. Pero esa materia es tan sutil y sus vibraciones son tan elevadas que muy pocas personas son capaces de percibirla. Según las grandes escuelas de ocultismo y de la Rosacruz de Max Heindel en particular, el ser humano está evolucionando en un esquema de 7 mundos, pero solo utiliza las siguientes clases de materia. Materia con la que forma los cuerpos que necesita en su actual o presente estado de evolución. La primera clase es la materia física, que la necesita para poder experimentar y evolucionar con su cuerpo físico en el mundo físico. La segunda clase etérica es para crear el molde etérico sobre el que se forma, se acumula, se agrega el cuerpo físico y para que el ego sea consciente y pueda responder a los impactos, hechos y circunstancias a través del cerebro y del sistema nervioso. La tercera clase es la materia del mundo de deseos o emocional, que necesita para crear su cuerpo de deseos, como origen de sus sentimientos, emociones y deseos, que son el incentivo para la acción. La cuarta clase es la materia mental, con la que forma su mente para pensar, discernir y ser el medio por el que el ego o yo superior se manifiesta a través del cerebro físico y del sistema nervioso, naturalmente en el cuerpo físico y en el mundo físico. El hombre solo es consciente del mundo físico en su estado de vigilia, en su estado de conciencia de vigilia, que es la actual. Pero mientras duerme, está en el mundo de deseos y es consciente de él, así como de la región etérica. Es más, cuando abandona definitivamente el cuerpo físico, después de la muerte, alcanza, en un momento dado, el mundo del pensamiento, el mundo de donde tiene su origen nuestra mente. Y es ahí donde ese yo superior, nuestro verdadero yo, ya sin esos cuerpos de la materia mencionada, asimila el fruto de su vida pasada y prepara la siguiente. Yo he puesto en mis conferencias muchos ejemplos de cómo pueden compenetrarse diferentes grados de materia ocupando un mismo espacio. Podríamos poner muchos más. Por ejemplo, poner en una habitación toda clase de luces de diferentes vibraciones u ondas de luz. Todas estarían en un mismo sitio y todas tendrían su propia luz sin obstaculizarse. O bien, en un envase ponemos piedras, arenas y agua, resultando que tendremos materia de diferente densidad, líquido y aire, que siempre habría entre los minerales y el líquido. O bien, una simple naranja, que tiene materia sólida, líquida y gaseosa, aun sin descomponer los átomos. Si lo descomponemos tendríamos otras clases de materia más sutiles y todas en un mismo espacio. Sabiendo esto, y tal y como explican las enseñanzas ocultas,
estamos compenetrados por otros mundos, pero es que, además, también lo estamos por sus habitantes, que utilizan materia de dichos mundos para crear sus cuerpos. Esto es algo similar a que si hubiera un mundo cuya materia fuera más densa todavía que la nuestra, nosotros seríamos parte de ese mundo. Nuestra materia sería parte de esa materia de otro mundo. Y nosotros como habitantes de este estaríamos compenetrando en el mismo espacio ese otro mundo más denso. Estamos tan acostumbrados al mundo físico que no nos paramos a pensar qué es eso que llamamos fuerzas de la naturaleza. ¿Qué o quién hace que una semilla forme una bella flor? ¿Cómo sube el agua a la atmósfera para formar las nubes? ¿Quién forma en el vientre de la madre a los niños? ¿Cómo se crean y se diferencian las especies y por qué? ¿Quién forma el polluelo en el huevo de un ave? Y así sucesivamente todo en nuestra naturaleza. La magia, tal y como entienden la mayoría de las personas, no existe. Lo que llamamos obras de la naturaleza son fuerzas inteligentes e invisibles que, al no percibirlas, decimos que son sabias y a la misma vez algunos que no existen. Desde hace muchos siglos y miles de años se ha mencionado a los espíritus de la naturaleza, a los ángeles, a los arcángeles e incluso a los muertos, como seres que habitan entre nosotros. Pues bien, esos seres y nosotros, después de dejar el cuerpo físico, son los que hacen esa magia. Si viéramos un poco más allá de lo que vemos, seríamos capaces de percibir a los gnomos, las hadas, las ondinas, incluso a los ángeles, como directores y guías suyos que son. Ellos son los constructores de todo lo que vemos, pero lo construyen en la región etérica de la Tierra. Sin las formas o moldes etéricos que ellos construyen, no existirían las formas que percibimos nosotros físicamente. Ellos colaboran con las formas o reinos mineral, vegetal, animal y con nosotros mismos, bajo la dirección de los ángeles, que también tienen, por cierto, un cuerpo etérico, puesto que ellos están evolucionando en las regiones etéricas del mundo físico. Como ocurre con nosotros, que también colaboramos desde la materia física para ayudar a que esa vida grupal que habita en los reinos evolucione y algún día se individualice y adquiera su propia autoconciencia como nosotros la tenemos y en un grado próximo también lo tendrán los animales domésticos, así es el plan de la evolución de los reinos u oleadas de vida que están evolucionando en el mundo físico, esos diferentes reinos y nosotros mismos. Como dice Max Heindel, clarividente y fundador de la fraternidad Rosacruz, dijo: nuestros muertos están más cerca de nosotros que nuestras propias manos. Nuestro planeta está compenetrado por otros mundos más elevados, o dicho de otro modo, más correcto, con una materia de una vibración mucho más elevada que lo que conocemos en el mundo físico. Por consiguiente, cuando decimos que morimos, lo único que hacemos es vivir en el cuerpo etérico y en la región etérica del planeta. Cuando vamos al famoso purgatorio que algunas iglesias mencionan, estamos en las regiones inferiores, las regiones más groseras, donde está esa maldad que hay que purgar, del mundo de deseos, del mundo emocional al que pertenece nuestro cuerpo de deseos. Cuando pasamos al cielo, continuamos con nuestro cuerpo de deseos, purificado ya en el purgatorio, donde recibimos en este cielo, claro, el fruto del bien. Y cuando abandonamos el cuerpo de deseos,
nos encontramos con nuestra mente en el mundo del pensamiento, donde descansaremos y prepararemos una futura vida sin ningún recuerdo ya de la pasada, aunque sí con la quinta esencia, con el sentimiento de la rectitud. Una persona clarividente puede ver a los seres queridos que han pasado al más allá, bien sea en el purgatorio o en el cielo. Nosotros mismos estamos en ese mundo por las noches y podemos estar en diferentes sitios habituales de nuestra vida cotidiana y con familiares y amigos. Si no hay suficientes razonamientos con lo expuesto hasta ahora, diré que la ciencia conoce elementos químicos que son capaces de penetrar a otros y, por tanto, ocupar un mismo espacio, pero, además, podríamos afirmar que mientras dormimos tenemos otra clase de sentidos con los que vemos, tocamos, hablamos, etc. Entonces, ¿por qué no podemos tener otros sentidos ocultos que nos permitan ser conscientes de esos mundos? Queda, por tanto, claro que los mundos están compenetrados, ocupando un mismo espacio gracias a que, cuanto más cerca del mundo de Dios, más sutil es su materia y más elevada su vibración. Pero también podemos expresar esta idea definiéndolos como estados de conciencia, porque nosotros somos conscientes de los mundos que utilizamos actualmente. Ahora estamos evolucionando en los tres mundos inferiores, pero llegará un momento en que lo haremos en todos, y en ese momento seremos conscientes de nuestro verdadero espíritu, y para nosotros se habrá acabado ese peregrinaje porque habremos desarrollado los poderes de Dios en nosotros según está escrito, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y porque debemos hacernos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Otro mundo, formado de esa materia, que está unido, estaría compenetrando a nuestro mundo físico. Si no fuera por los sentidos del cuerpo físico, no podríamos decir que existe el frío, el calor, ni los sonidos, puesto que estos no son sólidos. Es más, es decir, porque nuestros ojos responden a las vibraciones y ondas de luz emitidas por determinados objetos o cuerpos, lo que nuestra conciencia transforma en forma, color y, a través de la mente, en ideas. Esto quiere decir que cuando nuestros ojos no son capaces de percibir esas ondas de luz, ocupan un mismo espacio como ocurre con nuestros cuerpos. La he titulado con una pregunta. ¿Dónde se desarrolla la humanidad? Que es lo mismo que decir, al fin y al cabo, que ¿dónde estamos evolucionando? Decimos que el mundo físico existe porque lo vemos. Es como si esta parte física no existiera. No existe para nuestros sentidos y por lo tanto no existe para nosotros como personalidad. Pero esto también es motivo suficiente como para pensar que puede haber otra materia cuya vibración de luz sea más elevada de la que perciben nuestros ojos y, por tanto, sería como... Esta conferencia está dirigida más concretamente a los que comienzan a interesarse por la filosofía oculta y trata principalmente de explicar que el ser humano está evolucionando en el mundo físico que a su vez está compenetrado por otros mundos de materia más sutil y que ocupa